Sí, o sea, yo en realidad no tuve mucha relación con ella, o sea, ella muere cuando pues nosotros estamos jóvenes, ¿no? Y en donde teníamos otras relaciones familiares y en sí, pues ella era una mujer que se la pasaba mucho tiempo recluida en sus habitaciones, pero desde sus habitaciones movía toda una familia, ¿no? Entonces, pues era una mujer fuerte, vaya, tengo la idea de que era una mujer fuerte de carácter, porque no era fácil que a nosotros nos permitieran traspasar sus habitaciones, ¿no? Sí, había un protocolo. Entonces había un protocolo, ¿no? O sea, podíamos llegar hasta determinados sitios de su casa y para poder pasar a donde ella estaba, pues necesitaba haber un poder especial o una razón especial, ¿no? Entonces, yo no recuerdo haberla visto a ella, por ejemplo, conviviendo, sonriendo, platicando, ¿no? O sea, me acuerdo de haberla visto en un sillón sentada, muy ella, ¿no? Muy ella. O al final, ya viéndola en una cama. Y que pues uno, por maldoso, empujaba la puerta y se asomaba a ver qué había ahí de aquel lado donde no lo dejaban entrar. Entonces, pero así que lo que es una relación de abuelita, pues no. Bueno, pues primera, pues era la costumbre, ¿sí? O sea, en sí no fue, estoy segura que no fue la única mujer que en ese tiempo, ¿verdad? A fines del siglo XIX, la única mujer que vivió eso. Creo que lo vivían en sí la mayoría de las mujeres, en donde pues o las vendían, que era lo más, porque a esta edad que iban a pensar ellas, quiero casarme con este señor. Las vendían para cubrir necesidades de la familia, ¿no? Claro. Entonces, la opinión de ellas valía muy poco. Entonces, eso que hasta la fecha, en algunas culturas mexicanas, sigue predominando, ¿no? Claro. Sobre todo si hablamos del estado de Veracruz, que fue donde se desarrolla todo este tema, ¿no? Que ella era de Soledad de Doblado y toda esa gente. Bueno, pues todavía nosotros en la zona de aquí de lo que es Ongolical, lo que es Dos Ritos, lo que es la sierra, todavía eso se sigue dando. Bueno, en Cuitláhuac simplemente también. Entonces, creo que, pues sí, actualmente nuestra manera de pensar es decir, fue una injusticia, cómo podían venderlas, cómo podían casarlas a esa edad, ¿sí? Entonces, nos parece que pues sí era una injusticia. Pero al final del día, la mayoría de las mujeres se resignaban y hacían familias bien, ¿sí? Y uno conocía después más grande, ¿no? Que decían, mi abuelita se casó a los 12, 13 años y tuvo 28 hijos, y, ¿sí? Y con el mismo marido, ¿no? Aquí, como le menciono, ¿qué fue lo que orilla a ella a decidir irse con el amante, ¿no? Porque no le podemos decir de otro modo, ¿no? Con el amante. Entonces, ¿qué es lo que la motiva? Primer asunto, ¿qué tiempo tenían ellos de una relación y que no pasaba nada? Estaban en la relación y pues el esposo no se daba cuenta, ellos seguían. Pero cuando viene la huida,
la huida, ahí es a donde nadie puede pensar cuál fue nadie puede saber cuál fue la razón real, como le decía, porque hay dos emociones muy fuertes que lo empujan a uno a hacer cosas que uno dice no hubiera sido capaz. Entonces, una es un amor grandísimo por el abuelo, en donde no se detuvo a pensar en los hijos que dejaba. Claro. ¿No? Porque actualmente, pues eso también se da. Sí. Sí, o sea, que hay mujeres que se van y dice uno, ¿cómo es posible si dejan 3 hijos? Y ellas dicen, es que cuando yo llegué no traía hijos, entonces ya me voy y ahí te dejo los hijos, ¿no? Y eso se vive todavía ahora. Claro. Se dice que por gran amor. Bueno, entonces la abuela pudo haber sido por gran amor. O un terror tremendo al pensar, no, pues ya estoy embarazada. Cuando este esposo se entere de que yo estoy embarazada, Claro. va a arder Troya. Y quién sabe de que sea capaz. Claro. Porque se necesita ser una persona sin escrúpulos para mí pensar, Claro. señor, este señor debe de haber sido un hombre sin escrúpulos para querer casarse o comprar una chamaquita de 12 años. Claro. Entonces, si era una persona sin escrúpulos, imagínate de qué hubiese sido capaz si los agarra ahí. O sea, que le dice, ¿sabes qué? Que estoy embarazada de tu empleado. Así es. Entonces salieron de huida, porque en realidad se fueron de huida. Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por un amor inmenso o por un miedo terrible? ¿Quién sabe? No sabemos. Yo, por el sentir de situaciones posteriores de vida, sé que sí era una mujer que la vida la hizo de un carácter fuerte, poco visceral, bueno, muy visceral, pero la víscera que funcionaba en ella, Claro. más que el corazón, era el hígado, yo creo, y entonces eso la hizo que uno difícilmente la viera reír. O sea, no, ella era así. Semblante duro. Sí, serio. o sea, anímico, ¿no? Afásico. O sea, cuando uno la veía, te veía, pero que yo me haya acordado, que se haya acercado siquiera y dijera, ya vinieron los chamaquitos estos, ¿no? Y una, así como, aunque sea en la cabeza, bueno. Lo que acostumbraban antes. No, Bueno. sí, no, nada, era dura. Entonces, yo siento que era dura, pues porque la vida la hizo así, en esa época que acababan de vivir la revolución, sí, y que estaban. Entonces eran duros, eran mujeres fuertes, duras. Y pues la verdad es que ni para que uno se detenga. Yo en realidad hasta ahora que el doctor decide entrar de lleno en la vida de la abuela, pues anteriormente solamente procesaba el evento de mi abuela. Fue de las mujeres que no estuvo a gusto con el marido que tenía y dijo, con permiso, ya me voy, ¿no? O sea, así. Pero ya si tú me dices, ¿usted qué piensa? ¿De por qué se fue o qué hizo? Bueno, pues ya me detengo a pensar y digo eso. O sea, solamente pudo haberla movido 2 emociones que son muy fuertes. Y una es el amor y la otra es el miedo. Claro. Ella, hasta donde yo sé, o sea, no trabajaba. No, O sea,
no trabajó, o sea, a ver, lo que yo sé, que ella cuando, bueno, regresa del evento, de la escapada y todo, el abuelo tenía un hermano, que era el tío Carlos. Sí. Entonces el tío Carlos era una gente que se había quedado con la fortuna de todos los hermanos, y él era el que la administraba, esa fortuna. Entonces, gasta dinero él en esa situación de sacar de la cárcel al hermano, Okay. ¿sí? Y de que gestiona que la abuela no podía seguir en la cárcel porque no estaba permitido que estuviera presa una mujer embarazada. Entonces sale ella y entonces el tío Carlos los apoya económicamente. Entonces, ¿qué pasa? Es algo chistoso, ¿no? Que en algún momento la tía Chita, ¿verdad? Y la tía Josefina, que se vinieron con ella, ¿verdad? Que se vinieron con ella cuando el tío Carlos, hermano del abuelo, dice, aquí para que vivan, o sea, ahí donde estaba la tienda del Paraíso, que todavía hasta la fecha se llama el Paraíso, ya está cayendo, pero ahí está. Entonces, ellos llegan ahí a esa tienda y entonces el abuelo, o sea, ¿qué decimos? Bueno, su pareja de la abuela, ¿no? Que después fue mi abuelo, él trabajó ahí en la tienda. Bien. Y de ahí crecen a los hijos. Entonces, mi abuela era alguien que siempre era muy llevadera con todas las personas, tanto que si veía que alguien necesitaba algo, o sea, no porque yo la haya visto que era llevadera y que era cariñosa, no, mi imagen ya le dije. Sí, claro. Pero para el antecedente, dices tú, ¿cómo es posible que ahí estuvo viviendo a Juana? O sea, si llegaba Juana, Petra, María, las que fuera, ahí. Y teniendo, como tuvo después tantos hijos, ¿sí? Entonces, tiene todo el resto de los hijos, pero cuando mi abuelo muere, ya mi tía Chita, mi tía Josefina y mi tía Coti ya estaban en edad de trabajar. Okay. Tenían 14 y 15 y 16 años. En ese tiempo, tú podías entrar de maestro a esa edad. Y entonces, sí, o sea, a los 15 años tú podías entrar, claro. La escuela normal, solamente era, tú quieres ser maestro, ok, ya terminaste la primaria, y la secundaria, que la secundaria no la terminaba uno tan, ¿cómo diríamos? Pues con conocimientos tan malos como ahora. No. Sino, no, o sea, claro, era un nivel superior, casi como que tú terminas la preparatoria ahorita. Entonces estaban súper preparados. Entonces, tan era así que primero, segundo y tercero los hacías en el mismo año. Vaya, ok. ¿Sí? Y entonces después, cuarto, quinto y sexto lo hacías en 2 años más. Entonces, en 3 años tú terminabas la secundaria, la primaria. La secundaria. ¿Era la prepa entonces? Sí, ya era casi la prepa. Entonces ellas estaban muy bien preparadas. Resulta ser que una de las
hermanas de mi abuela, la tía Juana, se relaciona muy bien a nivel gobierno. Ok. Y entonces, bueno, se llevaba de a cuartos ahí con el gobernador. Y entonces entran a trabajar ellas. Cuando muere el abuelo, las que trabajan son ellas. Bien. Y las que les dan carrera, las que le dan carrera a los hermanos son ellas. Muy bien. Mi tía Rosita, mi tía Coti y mi tía Josefina. Ellas les dan carrera a las que quisieron estudiar. Claro, desde ¿sí? Ella, pues igual, ¿no? Mi tía Camerina, si investigas a los cuántos años se casó, y se casó con un terrateniente que tenía, bueno, entonces ella fue otra manera, ¿no? Pero, por ejemplo, y sus hijas, pues tuvieron más facilidad de poder desenvolverse, si tú quieres, en otro nivel. Mientras que acá de este lado, las hijas de la abuelita, pues sí tuvieron que trabajar ellas para poder levantar a sus hermanos y que hicieran carrera. Entonces ahí hace carrera el tío Joaquín, mi papá, el doctor Zurita, hace carrera mi tía Esther y mi tía Lilia, mi tío Raúl. Entonces, por eso era que los hermanos giraban después alrededor de esas autoridades que la abuelita había dejado, y que eran la tía Chita, la tía Coti y la tía Josefina. Pero muere la tía Josefina, no muy grande, o sea, debe haber tenido como 50 años cuando falleció, de un accidente vascular cerebral. Y quedan como pivotes las dos, la tía Chita y la tía Coti. Una del bando 1 y otra del bando 2, lo cual impactaba bastante porque la familia se dividía en dos bandos. Claro. Los que simpatizaban con los Aguilar y los que simpatizaban con los Hernández. Entonces, siempre eso fue lo que nos tocó vivir, ¿verdad? Posteriormente a la muerte de mi abuela, el abuelo, o sea, que nosotros llegábamos y, o sea, ¿a dónde vas? Allá o acá. Sí, entonces, en sí, de ahí parte eso, de que sí, pero mi abuela no, trabajó en su casa, adentro de su casa. Nunca se va a trabajar. Pero que saliera a trabajar, no, jamás, Okay. No, que yo sepa, jamás trabajó. No, y además, mi abuela ya de esas personas que ya lo traen, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Pero ya lo traen, o sea, ella era de tendencias a ser de la élite. Okay. Lo cual inculca a las hijas también. Claro, pero ahí de un sacrificio de, por ejemplo, ellas tuvieron oportunidad de casarse y nunca se casaron. Entonces, mi tía Chita, por ejemplo, no se casó. Tuvo una pareja, tuvo un amante. ¿Pero por qué no se casaron? ¿Y por qué? Porque ellas no podían salirse de trabajar y dejar a los hermanos embarcados en las carreras. Al final asumieron el rol de padres. Exactamente, las dos, sí, las tres, nada más que una se va primero. Entonces, pero ellas adoptan ese rol. Entonces, amor escondidas, ¿no? La tía Chita, que pobrecita, esa es una historia aparte terrible, habiéndose juntado con una pareja totalmente
feo el señor desde el punto de vista espiritual. Y la otra, mi tía Coti, se enrola en una relación con un maestro muy distinguido, el cual intenta casarse con ella. Pero cuando ya están en eso, aparece el celo de los hermanos, y a aquellos hermanos que ella les dio carrera, que ella los formó, que ella los hizo, se encargan de desbaratarle la relación. Y entonces el maestro dice, no, con permiso, ya me voy, porque son muy conflictivos. Le espantaron al novio. Le espantaron al novio. Y entonces ella queda muy desilusionada de eso y acaba por seguir enamorada toda su vida de él. Wow. Sí, de toda su vida, hasta el último día. Nada más que creo que él fallece antes que ella. Bueno, él, desilusionado de la tía, que es la historia de amor, desilusionado de que no había podido casarse con la tía, claro, se casa con una monja. Entonces, y por ahí sale otra historia. Pero en sí, o sea, date cuenta que sí, o sea, ellas, todas las mujeres con un alto nivel de responsabilidad, ¿no? O sea, tengo esta responsabilidad y la asumo como tal, ¿no? Entonces, si ya era genética la fortaleza, o si la vieron, o así la entendieron de parte de su mamá. Claro. Sí, o sea, puede haber sido eso, que eso fue lo que ella les transmitió, la fortaleza de vida, ¿no? Lo que pasa es que como que andamos, o sea, un poco perdidas, ¿no? Confundimos la libertad con el libertinaje. O sea, ese es el problema. El problema es no entender hasta dónde son libertades y hasta dónde ya traspasas al libertinaje. O sea, porque la libertad no es ser más que el varón. ¿A la abuelita hubo alguien que la detuviera? No. Se le pegó y dijo, ya me voy. Eso quiere decir que desde que nosotros sabemos, allá en el siglo XIX, las mujeres hacían lo que se les pegaba la gana. Bien, sí, claro. ¿Sí? Y lo hemos seguido haciendo. Pero cuando tú ves que las cosas no te salen como querías que te salieran, y encontraste un obstáculo, claro, para no lograr lo que quieres, el que tienes más cerquita es el varón. Y entonces dices, no, es que no pude porque, no, es que mi marido no me dejó. Es que mi papá no quiso, ¿sí? Claro. ¿Sí? Y entonces la manera más fácil de justificarte es decir, no, pues es que la mujer está reprimida. Algo que yo aprendí, pero de mi bisabuela materna, que era, con esa sí tuvimos mucho acercamiento, yo aprendí mucho de ella. Ella decía, o sea, no, la mujer que habla mal de su marido habla mal de ella misma. Decía, ¿por qué? Porque ¿quién le consiguió el marido? Ella. Entonces, no tuvo la suficiente inteligencia para escoger lo que realmente quería. Entonces, todas esas cosas, mira, la verdad, yo dentro de eso de la liberación femenina y la quién sabe qué, o sea, son cosas que no estoy de acuerdo con ellas. Primera, porque no sé cuál liberación, porque yo nunca me he sentido atada, pues sí, no me he sentido encarcelada. O sea, para que tú hables de liberarte es porque te sientes esclava. O atado a algo. Sí, entonces cuando yo veo todas las que andan ahí, digo, en la torre, pues estas tienen como cárcel su casa.
O su mente. O su mente, claro, claro. Sí, entonces se tiene que, siento yo que se tiene que cambiar eso, pero eso se tiene que cambiar desde el momento en el que las mujeres jóvenes que están criando hijos les cambien el chip. Andamos mal sociológicamente, pero nadie más tiene el remedio en las manos más que las mujeres. Sí. No los hombres, las mujeres, porque son las que educan. La mujer siempre ha estado empoderada. Okay. No es del siglo XX. No, siempre. no. ¿Ya viste a la abuelita? Okay. ¿No? Era el 19. ¿Estaba empoderada o no? Por supuesto que sí. Claro, hizo lo que se le pegó la gana. En conclusión de la abuelita, hizo lo que se le pegó la gana. La razón, dos cosas pudieron haber sido. Sí, claro. Pero de que se fue, se fue. Y dijo, me voy. ¿Sí? ¿Y quién pudo contra de ella? Ya nadie. Y era una mujer decentísima. Nunca, claro que no. Y respetaba a todo mundo, ¿eh? Así fue el chiquito o el grandote. Y la misma reina respetaba. Ah, claro, sí, por eso. O sea, ¿y alguien se puso contra de ella? No. Ella lo único que hizo fue vivir el poder que la vida misma le dio.